Bienvenidos de nuevo a... Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que ha despertado pasiones, debates y, sobre todo, muchísima intriga. Estamos hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, y sobre los cuales existen muchas historias, rumores y, claro, una verdad que quizás te sorprenda más de lo que imaginas. Si eres fan de ellos o simplemente te gusta mantenerte al día con los secretos mejor guardados de Hollywood y más allá, quédate conmigo, porque este vídeo está diseñado para ti. Y antes de que se nos escape el primer detalle jugoso, te invito cordialmente a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Vamos a desentrañar juntos la verdad detrás de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Todos recordamos la magia que surgió en la pantalla con Erkenci-Kuş, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares. La química entre Can Yaman y de Mehmet Özdemir era palpable, eléctrica. Saltaba a la vista. Era de esas parejas ficticias que rápidamente se transforman en sueños del público para que se conviertan en realidad. Y así fue, ¿verdad? Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por sus miradas cómplices en entrevistas, sus interacciones en redes sociales y la intensidad con la que interpretaban a sus personajes, Sanem y Can. El mundo entero, o al menos el mundo fan de las telenovelas turcas, se dividió en dos: los que creían firmemente que lo suyo era amor verdadero, y los que pensaban que era simplemente una estrategia de marketing brillante o, en el mejor de los casos, una aventura pasajera. La acogida de Erkenci-Kuş fue estratosférica. Millones de espectadores en Turquía y luego en todo el mundo se enamoraron de la historia de Sanem, la joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se ve envuelta en un enredo romántico con su carismático y enigmático jefe, Can. La conexión entre Yaman y Özdemir trascendió la pantalla, creando una conexión casi tangible con el público. Sus escenas juntos estaban cargadas de una energía que pocos actores logran replicar. Las miradas intensas, los gestos tiernos, los diálogos cargados de pasión, todo contribuía a la ilusión de que lo que veíamos era real, o al menos, muy cercano a la realidad. Durante la emisión de la serie, las señales apuntaban a algo más que amistad. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo viajes, vacaciones, celebraciones. Las fotos y vídeos que salían a la luz parecían confirmar las sospechas. Se hablaba de cenas románticas, de anillos, de planes de futuro. La relación de existir se mantuvo en un halo de misterio, lo que, por supuesto, solo avivó aún más el fuego de la especulación. Era como un juego entre ellos y el público donde cada gesto, cada palabra, se analizaba con lupa. ¿Era una estrategia para mantener el furor de la serie? ¿O estaban genuinamente enamorados y simplemente querían disfrutar de su relación lejos de la vorágine mediática? Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla de esta especulación. Cada publicación de uno mencionando al otro, cada me gusta en una foto, cada comentario aparentemente inocente, era analizado y desglosado por miles de fans. Se crearon foros enteros dedicados a seguir cada uno de sus pasos, a buscar pruebas de su amor. La dinámica era fascinante, el público, impulsado por el deseo de que la magia de la ficción se hiciera realidad, se convertía en detective buscando indicios y tejiendo narrativas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como suele suceder en estos casos, la realidad nunca es tan simple como parece. Si bien es innegable que existió una conexión muy especial entre Can Yaman y de Mehmet Özdemir durante y después de Erkenci-Kuş, la profundidad y la naturaleza de esa conexión han sido objeto de malinterpretación y, en muchos casos, de exageración. Lo que el público quería ver, lo que se esperaba de ellos, a menudo superaba la realidad. Es fácil dejarse llevar por la idealización cuando se trata de parejas que funcionan tan bien en la ficción. Los primeros indicios de que la relación, si existió como muchos imaginaban, estaba enfrentando dificultades, comenzaron a surgir tras el fin de la serie. Las apariciones públicas conjuntas se hicieron más escasas, los mensajes en redes sociales se volvieron más cautelosos, y las entrevistas individuales evitaban el tema de su relación con una habilidad sorprendente. La dinámica cambió. La espontaneidad que antes parecía caracterizar sus interacciones públicas comenzó a dar paso a una cautela calculada. Era como si poco a poco las cortinas empezaran a cerrarse, y los espectadores sintieran la decepción de ver desvanecerse la ilusión. Y entonces llegó la confirmación, o al menos, la aceptación tácita de que las cosas habían cambiado.
Se hablaba de rupturas, de distanciamiento, de caminos que se separaban. Las noticias, a menudo sensacionalistas y sin confirmación oficial directa, se multiplicaron. Cada uno siguió su camino profesional y personal, y si bien mantuvieron un trato cordial, la intimidad que muchos creían presenciar parecía haberse diluido en el tiempo. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Vamos a desglosarlo. Can Yaman es conocido por su personalidad carismática, su energía arrolladora y, seamos honestos, por ser un imán para los medios de comunicación. Su vida personal, desde que alcanzó la fama internacional, ha estado bajo un escrutinio constante. Su imagen pública es la de un hombre audaz, seguro de sí mismo, y que no teme mostrar su lado más apuesto y seductor. Esta proyección, sin duda, contribuyó a la intensidad de los rumores sobre su vida amorosa. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y reservada, que siempre ha intentado proteger su privacidad. A diferencia de Can, Demet ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, siendo más selectiva con sus apariciones públicas y con la información que comparte. Esta diferencia en la forma de gestionar la fama y la exposición pública pudo haber sido un factor clave en la dinámica de su relación, y en cómo se percibía desde afuera. La combinación de estas dos personalidades y la intensa presión de la fama crearon un caldo de cultivo perfecto para los rumores. La industria del entretenimiento y especialmente el mundo de las telenovelas turcas, a menudo fomenta estas narrativas de romance entre protagonistas. Es una forma de mantener al público enganchado, de seguir alimentando la fantasía. Si bien es muy probable que Can Yaman y Demet Özdemir hayan tenido una relación sentimental, o al menos una fuerte atracción mutua, la idea de un amor épico y eterno que el público fantaseaba, quizás no se materializó por completo. Las exigencias de sus carreras, la falta de tiempo, las diferencias en sus planes de vida o simplemente la naturaleza efímera de algunas relaciones en el mundo del espectáculo podrían haber jugado en su contra. Es importante recordar que al final del día, ellos son personas con sus propias vidas, sus propios altibajos, y no siempre lo que vemos en la pantalla o en las revistas es el reflejo exacto de su realidad. El mundo del espectáculo es implacable. Las giras internacionales, los rodajes que exigen largas jornadas, las presiones de las agencias y los compromisos promocionales, dejan poco espacio para el desarrollo y el mantenimiento de relaciones personales profundas. La distancia física y emocional puede ser un enemigo formidable para cualquier pareja, y más aún para aquellas que están bajo el constante asedio de la atención pública. Otro punto que a menudo se pasa por alto es la diferencia entre la química en pantalla y la química en la vida real. Si bien en Erkencicus parecían hechos el uno para el otro, y sin duda lograron cautivar a millones de espectadores con su interpretación, esto no siempre se traduce en una compatibilidad duradera en el ámbito personal. La actuación exige una entrega, una conexión emocional profunda, pero esa misma intensidad puede ser difícil de mantener fuera del personaje, especialmente bajo la presión constante de los reflectores. La capacidad de interpretar un amor apasionado no garantiza que ese amor exista fuera del set. Además, no podemos obviar el papel de los medios y las redes sociales en la construcción de estas narrativas. A menudo se magnifican los gestos, se interpretan las ausencias, y se crean historias a partir de la nada. Los fans, con su entusiasmo y deseo de ver a sus ídolos felices juntos, también contribuyen a alimentar estas fantasías, a veces sin darse cuenta de que están contribuyendo a una presión insostenible sobre las personas involucradas. Es un ciclo que, en muchas ocasiones, puede ser perjudicial para la salud emocional de las celebridades. La línea entre la admiración y la obsesión puede ser muy fina, y los medios a menudo juegan con esa ambigüedad para generar contenido. Lo que nos sorprende, y creo que es la clave de este tema, es la capacidad que tuvieron Can y Demet para mantener una conexión tan fuerte durante un proyecto tan largo y exitoso, y a pesar de la presión mediática. Es posible que, si bien el romance no haya perdurado, sí hayan forjado un respeto mutuo y un cariño genuino que trasciende las cámaras. Ambos han hablado con admiración el uno del otro en entrevistas posteriores, destacando el profesionalismo y la complicidad que compartieron. Esto nos sugiere que, aunque la relación amorosa haya podido ser temporal o menos intensa de lo que se especuló, la base de su interacción fue auténtica y en muchos sentidos positiva. Quizás la verdad más sorprendente no es que hayan tenido un romance secreto y turbulento, sino que, a pesar de las expectativas y los rumores, hayan logrado mantener una relación profesional y personal respetuosa y cordial. Esto, en el mundo de la fama, es casi tan raro como un romance de cuento de hadas.
Nos demuestra que, más allá de los chismes y las especulaciones, hay personas reales con emociones y decisiones propias. La forma en que manejaron la situación, sin caer en dimes y diretes públicos, es un testimonio de su madurez y profesionalismo. Entonces, ¿cuál es la verdad definitiva sobre Can Yaman y Demet Özdemir? Probablemente sea una mezcla de todo. Un posible romance, una conexión profunda, una química innegable, y la dura realidad de la fama que a menudo complica incluso los sentimientos más sinceros. Lo que sí es seguro es que su colaboración en Erkencikus marcó un antes y un después en sus carreras y dejó una huella imborrable en el corazón de millones de fans. Y a pesar de que sus caminos hayan tomado rumbos diferentes en el ámbito sentimental, su legado como pareja en la ficción perdurará. La magia de Pájaro Soñador seguirá viva en la memoria de quienes la disfrutaron. Es fascinante ver cómo a veces la narrativa que construimos sobre las celebridades se aleja mucho de su realidad. Nos encanta creer en las historias de amor perfectas, pero la vida, tanto dentro como fuera de Hollywood, está llena de matices. Can Yaman y Demet Özdemir nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, y esa es la magia que debemos atesorar. Su impacto va más allá de si estuvieron juntos o no, está en la historia que nos contaron y en las emociones que lograron despertar en nosotros. La habilidad de un actor para conectar con el público es un arte en sí mismo, y ellos lo demostraron con creces. Así que ahí lo tienen, un vistazo más profundo a la verdad, o al menos a las posibles verdades, detrás de la enigmática relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que este análisis les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí mientras lo investigaba. Hemos intentado ofrecer una perspectiva equilibrada, reconociendo la intensidad de los rumores y la especulación, pero también poniendo en valor la profesionalidad y el respeto mutuo que parece haber prevalecido. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la química en pantalla, los rumores, la presión mediática y las posibles realidades de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que se lleven una perspectiva más clara y, sobre todo, que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las celebridades. La información que hemos presentado se basa en el análisis de entrevistas, declaraciones públicas, el contexto mediático y la evolución de su relación pública a lo largo del tiempo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué pensaban ustedes sobre la relación de Can y Demet? ¿Les sorprendió algo de lo que hablamos hoy? ¿Creen que su química en pantalla fue un reflejo de la vida real, o simplemente una actuación magistral? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que adoro leerlos y debatir con ustedes. Su participación activa es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría que sigamos desentrañando los secretos del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos amantes del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen esa campanita. No se pierdan lo que viene porque se pone cada vez más interesante. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!